Hey, 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 es lunes, feliz inicio de semana y una semana muy importante para mí y para muchas personas que creemos en esta parte tan hermosa que es el regalo que Dios nos da con su único hijo. No importa la religión que tú vivas, sé que los mensajes que te voy a dar el día de hoy son ejemplo fundamental de lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Estuve las últimas 5 semanas, 6 semanas, ayer fue el sexto domingo, yendo a misa y escuchando de verdad una reflexión muy padre que dio el Padre, valga la redundancia, y hablaba de cómo debíamos utilizar la Cuaresma y la Semana Santa para cambiar algunas cosas de nuestra vida para poder ser mejores seres humanos. Él lo resumía como en esa conversión. Pero no importa si te lo está diciendo la iglesia, una religión, un evento. Son reglas generales de vida que incluso están en un libro sagrado al cual ni siquiera le hacemos caso. Y hoy voy a hablar de una sabiduría de hace más de 2000 años que están allí. Yo me la he pasado estudiando muchos libros sagrados de todas las religiones, la Biblia, el Zohar, el Toar, el Torá, el Zohar, y todos estos libros sagrados tienen como una misma base y es impresionante cómo nadie nos explica. Y es lo mismo que nosotros, los que somos motivadores, o los que somos coach de vida, o los que son terapeutas, o los que dan conferencia, llegamos a la misma conclusión. Y la misma conclusión tiene que ver con el dejar de juzgar y criticar y ponernos a ver un poquito más en nosotros cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores personas. Pero a veces es más fácil estar viendo lo que alguien más está haciendo mal en vez de estar observando qué es lo que tú puedes hacer para mejorar. Así que hice un resumen, me la pasé escribiendo para poder llegar a este día, y quienes quieren tomar esta semana como una verdadera semana de reflexión para poder ser un mejor ser humano, te dejo aquí 6 puntos importantes que poner en práctica el resto de tu vida, que no solamente van a aplicarse para estos días, sino para cualquier día de tu vida. Recuerda que esto es sabiduría pura y viene desde hace muchísimo tiempo. Y la primera semana, como la primera recomendación que nos daban en la liturgia, la primera recomendación que nos decían era la oración. ¿Y qué es la oración? Es escuchar esa vocecita interna, es tener esa reflexión contigo, es callar para escuchar más. Y la verdad, no lo hacemos. Es impresionante cómo los seres humanos no tenemos tiempo para el silencio. Todo el tiempo queremos estar hablando, queremos estar haciendo, queremos estar escuchando lo que otras personas dicen y hacen. Andamos como sabuesos olfateando lo que otras personas, generalmente lo que están haciendo mal. Hola, amor bello, te mando un beso. Y se nos olvida que Diosito fue muy inteligente, por lo cual nos dejó 2 ojos para ver más, sí, 2 orejas para escuchar más. Sí se va a quedar grabado, Vivi, lo puedes ver en mi canal de YouTube. 2 fosas nasales para olfatear más, 2 manos para tantear más y para encontrar más, y una sola boca para hablar menos. Y normalmente, en vez de reflexionar, lo que andamos haciendo es hablando. Y normalmente lo que hacemos es criticar a otras personas. Llevo años dando un curso de conciencia de mujer, en donde quienes han estado en este curso de conciencia de mujer saben perfectamente que la base fundamental de todo el curso es la no crítica y el no juicio. Que cuando nosotros dejamos de criticar y dejamos de juzgar, nos podemos enfocar para poder crecer, para poder tener mejores relaciones. Y esto viene escrito desde hace muchísimo tiempo. Así que la primera cosa que tenemos que hacer es ir hacia adentro, cerrar un poco la boca y pensar más y reflexionar mucho más. La segunda semana nos dieron una cachetada con guante blanco y nos decían que lo que teníamos que hacer era ahora escuchar, porque luego estás en silencio y hay ruido mental. Oyes, pero no escuchas.
no lo profundizas. Y entonces en ese silencio, en ese ver cómo son tus acciones, en ese poder reconocer qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo tan bien, tú, no la otra persona, había que profundizar más en eso. Entonces la primera cosa era, Ever, te mando un beso y un abrazo, gracias por estar allí, saludos hasta Chihuahua. Y era el poder escuchar qué era esa reflexión interna y profundizar cómo puedo ser mejor yo, en vez de estar viendo qué es lo que podrían hacer mejor otras personas. La tercera semana nos hablaba de algo muy importante que yo no había terminado de entender hasta que lo explicaron de una manera extraordinaria con la parábola de la higuera. Y hablaba de la misericordia del Señor. ¿Qué quería decir eso? Que Dios siempre nos da otra oportunidad. Ojo, pero no, las oportunidades no son eternas, porque la vida no es eterna. Y con la parábola de la higuera, era que una higuera ya estaba a punto de morir, no estaba dando frutos, y el dueño de la tierra le dice al obrero, tírala, ya córtala, ya no sirve, ya no da frutos. Y el campesino que sí estaba trabajando para él le decía, deme una oportunidad, un año. En un año déjeme mover la tierra, arar la tierra, abonar la tierra y permitamos que esta higuera pueda dar frutos en un año. Y si en un año no da fruto, entonces la cortamos. Así somos nosotros. La vida nos da una oportunidad, pero se te acaba el tiempo. Y no tenemos comprado cuándo vamos a morir. Sabemos que todos nos vamos a morir. Pero mientras más te tardes, menos disfrutas de esta ligereza que podemos tener los seres humanos. Y sí hay oportunidades, pero en esas oportunidades tienes que trabajar. Yo siempre he dicho que fe sin acción no es fe. Y aquí es, si yo sé que tengo que arar la tierra y abonar la tierra para poder quitar las cosas que no le funcionan a la planta, a la raíz de mi planta, ¿qué es lo que tengo que quitar en mi vida? Las críticas, los juicios, las envidias, los falsos orgullos, los rencores, los resentimientos, la intolerancia, la impaciencia. Revísate. Para eso tenías un momento de silencio donde tienes que escuchar y profundizar. Y de tercera, saber que tienes una oportunidad y aprovechar la oportunidad para poderla desarrollar. Sin embargo, la cuarta semana era adentrarnos en nosotros mismos para reconocer, ahora sí, exactamente qué podemos cambiar y mejorar. Una vez que profundizaste, casi reconocerlo, pero el problema es que los seres humanos creen que reconocer es resignarse. Ya yo soy así, toda la vida he sido así, toda mi familia ha sido así, todo un país y la cultura donde estoy, así es. Y que tú no puedes hacer la diferencia, que tú no puedes reconocer que existen los agentes de cambio y que tal vez tú seas uno de ellos sumamente importante en la vida de quienes te rodean. Es iniciar el cambio y la manera de hacerlo es no juzgar nuevamente. Y ahí salía la parábola del hijo pródigo, que por primera vez me la explicaron de una manera que yo nunca la había escuchado. Yo siempre dije que uno se enoja cuando uno lee la parábola del hijo pródigo, porque uno dice, ¿por qué le van a hacer una fiesta a este que se gastó todo el dinero, a este que abandonó al padre, a este que se portó mal? ¿Y yo qué? Y yo siempre les digo, ¿se han preguntado, mientras el padre le andaba diciendo a todos los de la fiesta que este era el hijo pródigo que casi había hecho las cosas mal, pero había regresado, ¿dónde estaba el otro hijo? Pues debería de estar disfrutando de la fiesta. Si tú ya has hecho las cosas bien, lo único que tienes que hacer es disfrutar. No te distraigas queriendo ver por qué a alguien lo han premiado más que tú, cuando el premio no viene de otra persona, viene de ti. Pero aquí es donde viene la parte que me dio hasta risa escucharlo, porque dices, sí es cierto, así le hacemos los seres humanos. Y hay una parte en donde cuando llega el hijo pródigo, el otro hijo que sí estaba ahí, que estaba celoso,
va con el padre y le dice, ¿cómo lo vas a premiar si sabías que estaba y se gastó el dinero en mujeres? Y cuando leemos el texto, vemos que el texto solo decía que estaba en un país lejano. Y ahí entendemos lo que es el juicio y la crítica. ¿Cómo nos encanta chismorrear, ir a hablar de alguien? Analícense esta semana. De verdad quiero dejarles este en vivo de reflexión porque es bien fácil caer. No nos damos cuenta cuando ya mordimos la manzana de la tentación, y me incluyo. Y esta semana debe ser un momento para que seamos personas distintas, nos elevemos, seamos de un nivel superior al resto de las personas que caen en la comidilla del juicio y la crítica, y que busquemos un poco más la reconciliación. La parábola del hijo pródigo lo que habla es de la parte de cómo buscar la reconciliación, cómo apoyar a la gente que nunca corrigió el camino a que se sienta que tiene la oportunidad de corregirlo, porque lamentablemente solamente sabemos señalar, solamente sabemos juzgar y solamente sabemos hundir a las personas en vez de con nuestras acciones. Tal vez no tienes que ir directamente a hablar con las personas, pero por lo pronto no echarle más leña al fuego. Y esa es la parte en donde hay mucho todavía que aprender como seres humanos, porque muchas personas pretenden elevarse a través de hundir a otros más. Definitivamente detrás de cada historia hay una historia y no sabemos qué es lo que puede haber detrás de los demás como para juzgar tan severo. Y vamos a ver cómo todo nos lleva a la parte de aprender a hacerlo con prudencia. La quinta semana te decía que Dios perdona y que como tú eres correspondiente a esa misericordia. Tú no sabes perdonar. Es muy complicado que nosotros perdonemos. Nos guardamos las cosas. Así que lo que hay que hacer es dejar de querer hacer justicia sin hacer la reflexión primero sobre nuestra propia persona. No nos damos cuenta de nuestra propia miseria. Qué frase tan fuerte. Y aquí viene la historia de esta mujer que fue sorprendida en adulterio, y en aquella época las personas podían ser apedreadas hasta la muerte por haber caído en adulterio, y la mujer huye tratando de salvarse. El problema es que aún así sus acusadores la siguen persiguiendo, resaltando sus pecados cuando ella se topa con el maestro que fue su salvación. Y lo primero que dice esta parábola y que nos enseña es que siempre andamos queriendo encontrar el error en las otras personas, pero no vemos la debilidad de nosotros mismos. Y además, cuando encontramos la debilidad y el error en alguien más, los perseguimos hasta apedrearlos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y los chismes son exactamente el reflejo de la pobreza de corazón que tenemos, porque nos sentimos jueces al ver el error de los demás y al no ver nuestro propio error. La misma parábola decía que como insistían en que castigara a la mujer adúltera, fue cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, y allí nos invita nuevamente a la reflexión, a la oración, que es este silencio para reflexionar, para escuchar, para profundizar, para volver a tener esta segunda oportunidad y para poder definitivamente dejar de juzgar y adentrarnos en nosotros para reconocer. Y es un ciclo que se repite. Cuando él dijo que el que esté libre de pecados tire la primera piedra, la misma lectura dice que los que primero se retiraron fueron los más viejos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran las personas con más tiempo para acumular pecados, faltas o errores. Y fueron los primeros en reflexionar la cantidad que traían, porque los que tienen poco se sienten como poderosos. Este tiempo de reflexión que nos permite en esta religión, en algunas religiones, no es para castigarnos, para hacer sacrificios, para dejar de comer carne y comer pescado, para darte golpes en el pecho. Es verdaderamente para que reflexiones cómo puede ser mejor. Es un tiempo de conversión para que dejemos de juzgar.
realmente ese fue el mensaje y se me hizo un mensaje súper sabio. Los que corresponden verdaderamente con sus actos al amor de Dios y que si ven alguna falla, no nos correspondamos a la parte del juicio. Cuando Jesús ve a la mujer, perdona, y le dice, vete, no vuelvas a pecar, le dijo a la mujer. Vive en paz, no te alejes del amor de Dios por creer que eres lo peor. Esa es una como traducción de lo que dice la parábola. Creo que Dios murió en la cruz, Jesús murió en la cruz para salvarnos y para liberarnos del pecado. Y creo que, siempre lo digo, todos los Viernes Santos lo digo, debe estar Jesús allá arriba enojadísimo con cada uno de nosotros, porque si Él hizo todo para que pudiéramos ser libres y felices y en paz, hemos caído en libertinaje, en querer ser jueces, en vivir una vida desparramada, cero tomada de la mano con el amor al prójimo y a uno mismo. Y allí es donde volvemos a tener que reflexionar cómo hemos vivido nuestra vida, todo lo que no hemos sanado, que aún traemos adentro, y no corregimos. Pero para poder corregir, tienes que aprender a ver lo bueno y lo no tan bueno que puedas tener dentro de ti. Voy a volver a leer la frase que yo creo que es la que más nos deja de lección, es vete y no vuelvas a pecar, es volvemos a tener una oportunidad, vive en paz, y en paz es en paz desde tu corazón. Te pregunto, ¿podrías ser tan transparente que cualquiera podría leer lo que hay en tu corazón y en tu mente? Si la respuesta es sí, vives en paz. Si la respuesta es no, no vives en paz. Dice, no te alejes del amor de Dios por creer que eres lo peor, porque luego caemos en lo que yo le llamo el síndrome del mejor peor, ¿no? Si yo ya creo que no lo puedo volver a hacer bien, pues entonces si lo voy a hacer mal, lo voy a hacer pero en grande, y regándola en grande. Y tampoco está padre. La idea de esto es que podamos creer que tenemos otra oportunidad y aprovechar esa oportunidad que es secreto. Y que cuando nosotros veamos que alguien está haciendo algo mal, aprendamos a corregir en secreto y en amor sin tener que juzgarlo. Y eso lo escuché ayer domingo en la misa de Domingo de Ramos. Y la verdad tengo que confesar que primero no le estaba entendiendo nada de lo que estaba diciendo este sacerdote nuevo. Pero llegó un momento en el que dice, y Jesús cuando iba a la cruz y los soldados le pegaban, Él utilizó una gran humildad, recibió su proceso con humildad y no juzgó el proceso de los demás, que tiene mucho que ver con todo lo que vi en las 5 semanas anteriores. Y decía, ¿por qué no vimos en ningún momento que Jesús le decía a los que les estaban pegando y a los que lo crucificaron, espérate que te la voy a regresar, deja que llegue ahí arriba, te voy a mandar unos rayos para que te parta en dos? Y nos reíamos y decíamos, es cierto. Y es un proceso de humildad en donde estás más metido en lo que estás haciendo tú y en el objetivo que tú quieres lograr que en querer devolvérsele a las personas que están a tu alrededor. Porque sabemos que quien obra mal, la justicia viene del juez supremo, que es Dios. Dejemos de querer tener la justicia en nuestras manos. Cada vez que nosotros queremos hacer justicia, nos estamos embarrando de lo que otras personas tendrían que trabajar. Esta semana te invito a la reflexión de que seas una mejor persona, de que revises cómo puedes crecer como ser humano, de que te des cuenta cómo puedes buscar la conciliación. Si hay que corregir en secreto. Si hay que decir las cosas, hay que decirlas firmemente. Yo siempre he dicho que tenemos que utilizar la técnica del más menos más que me enseñó César Lozano, en donde te voy a decir una cualidad que debes de tener, te voy a decir en qué estás mal, porque todos tenemos derecho a mejorar, pero al final te voy a decir con otra cualidad cómo te voy a comprometer para que tú también seas mejor ser humano. Eso es mejor que ir a criticar, que ir a juzgar, que hablar por detrás. Dejemos de hablar por detrás y hagamos las cosas con humildad íntegra, pero con prudencia. Eso quiere decir sin soberbia. Hemos confundido dos palabritas y creemos que
¿El orgullo es malo? No, el orgullo no es malo. La soberbia sí es mala. Luego creemos que el ego es malo y el ego no es malo. La arrogancia sí lo es, que es cuando eres egocéntrico y crees que tú eres el centro de todo. Pero el ego te ayuda a crecer. El problema es cuando no hay límites en ese crecimiento. Entonces, te dejo esta semana. Dije que iba a ser un en vivo muy corto. Lo hago con mucha humildad, respetando lo que me enseñaron desde que yo estaba pequeña. Amar a Dios incondicionalmente y a entender que Dios me ama incondicionalmente, que siempre tenemos segundas oportunidades para ser mejores personas, que siempre podemos ver el amor en cada uno de nuestros actos, pero que definitivamente fe sin acción no es fe. Realmente es que esta semana nuestra reflexión nos lleve a mejores acciones para poder tener una conversión profunda. Que esta semana sea una semana de silencio, de ir hacia adentro, no hacia afuera, y que te lleve a tener mejores relaciones con las personas que están a tu alrededor. De eso se trata. Yo creo que él nos dejó toda esta enseñanza y todo su sufrimiento para que nosotros dejemos de sufrir. Y una cosa es el dolor. El dolor es un magnífico maestro, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué vas a hacer para hacer la diferencia de aquí en adelante? Nos vemos la próxima semana. Feliz inicio de semana a todos. Chao, chao.